Cultivando idiotas. Hay seres que temen al amanecer, criaturas que duermen bajo la tierra y despiertan cuando el sol muere. Viven entre nosotros desde hace siglos ocultos en las sombras, alimentándose de lo único que mantiene su maldición, la sangre. El vampiro no solo es un monstruo, es una metáfora del deseo humano por la eternidad, por la juventud e incluso por el poder. Hoy en Cultivando el Miedo viajaremos al origen de ese deseo eterno, el mito de Drácula, el hombre que cruzó los siglos para recordarnos que la muerte nunca es el final, solo el principio de otra forma de hambre. Saludo a todos y principalmente al colaborador del Cultivando desde Alemania, Chavita Araujo, y a nuestra mitóloga de Cultivando el Miedo, Javi. ¿Cómo están? Hola, muy bien, chicos. ¿Y ustedes? Muy bien también. Muy bien, yo también, James. Bueno. Ya con este especial de Halloween de regreso, ¿no? Un poquito tarde, pero vale la pena porque seguimos en mes de noviembre, que es el mes tétrico, ¿no? Pero interesante el tema que vamos a tratar porque es el origen de un personaje muy famoso en la historia del Halloween, de las fiestas de Halloween, de la literatura del terror, que son los vampiros y principalmente el conde Drácula, ¿no? Así es. Partimos con la historia, chicos. ¿Cómo se originan los vampiros? Sí. ¿Qué son los vampiros realmente, no? ¿Qué son los vampiros primero? Exactamente es un ser mitológico o legendario que se alimenta de sangre o energía vital de otros seres vivos para poder sobrevivir. La verdad es que la idea de los vampiros aparece en diferentes culturas del mundo y estos van variando según la región y la época en donde se originaron, pero ya desde Mesopotamia aparecen unos primeros demonios que por ejemplo uno llamado Lamashtu y Lilitu, que eran atacaban a mujeres embarazadas y recién nacidos y bebían sangre. Por lo tanto, lo que hacían, digámoslo así, eran como dar inicio a esta primera teoría de seres humanos que iban tomando sangre de otros seres, ¿no? También se escucha hablar sobre estos digámoslo así, vampiros, primeros vampiros en el antiguo Egipto, donde se decía que los muertos podían regresar a hacer daño a los vivos, si es que estos no eran honrados adecuadamente. Y ya luego en Grecia y Roma aparecen criaturas que devoraban niños y que bebían su sangre, o demonios que se transformaban en mujeres para seducir hombres y chuparles la sangre. Estos eran conocidos como empusa. Y entonces ya tenemos estos primeros indicios, ¿no?, de seres que buscan alimentarse de la sangre de otras personas. Esto es bastante antiguo, la verdad. Y ya más adelante podemos hablar de las primeras menciones escritas, ¿no? O sea, todos conocemos a Drácula, ya vamos a hablar más en detalle sobre eso, pero el término vampiro comienza a aparecer en textos europeos ya por el año 1720, 30, por ahí, donde comienzan a haber episodios reales sobre, digámoslo así, casas de vampiros. Esto se dio en la zona de Serbia y Hungría. Y hay dos casos que son muy conocidos, de los cuales me gustaría hablarle. Uno es el de Petar Blagojević, espero haberlo pronunciado bien. Mi serbio no es muy bueno el día de hoy. Pero este caso pasa en el año 1725 y pasa en un pequeño pueblo de Serbia llamado Kisiljevo. Y esto era parte del imperio Habsburgo en ese entonces. Y en ese momento los territorios balcánicos acababan de ser ocupados por el imperio austriaco tras las guerras contra los turcos otomanos. Empezaron a aparecer a través de los soldados austriacos todas estas supersticiones locales. O sea, para ellos empezaron a encontrar con todos estos nuevos términos. Y aquí es donde aparece el término vampiri, que eran ciertas historias que eran bastante creídas en las zonas rurales de Serbia en ese entonces. El caso de Petar Blagojević, se dice que él murió de manera normal. A ver, quiero aclarar que esto hay un informe oficial del gobierno austriaco con data de 1725, en el cual habla que Peter había muerto de forma normal, pero que 9 días después de su entierro comienzan a morir varias personas del pueblo. En total mueren 9 personas en menos de una semana. Esto obviamente fue causando como harta controversia, sobre todo porque las víctimas, muchas de ellas agonizantes, afirmaban que antes de morir Peter había aparecido por la noche estrangulándolos o chupándoles la sangre.
incluso su propia esposa había asegurado que él había vuelto a su casa y le había pedido sus zapatos y que luego había desaparecido. Entonces ya con todos estos antecedentes la gente comenzó a correrse el rumor. La gente empezó a sentirse amenazada y exigieron a las autoridades militares austríacas en ese entonces que se abriera la tumba. Ellos concedieron el permiso y hay un informe que dice lo siguiente. Voy a leer un pequeño texto. Dice, el cuerpo estaba perfectamente conservado, sin olor a descomposición. Su cabello y uñas parecían haber crecido. Había sangre fresca en la boca y en las fosas nasales. Cuando se le clavó una estaca en el corazón, la sangre brotó de su cuerpo y se oyó un sonido como un gemido. Bueno, eso es el reporte, ¿no?, que hacen las autoridades, y bueno, tras esto el cadáver fue quemado por completo y ahí el pueblo quedó un poco más tranquilo, ¿no? Ya dijeron, nos deshicimos de él. A mí me parece muy curioso este texto en particular, que hablan ya en ese momento del uso de estacas, pero que ahí ya lo vamos a ver más en detalle adelante. Y el segundo caso que les mencionaba era de Arnold Paul. Esto ocurre cerca de Belgrado, también en Serbia, pero esta vez en un pueblo llamado Meduegna. También este pueblo se encontraba bajo el control austriaco. En el caso de Arnold, él era un ex soldado serbio. La verdad es que era un hombre bastante normal, pero supersticioso. Era muy conocido porque era muy supersticioso en el pueblo, ¿no? Y él según los testimonios posteriores de la gente que lo conocía, él mismo había contado que había sido atacado por un vampiro mientras él estaba en Grecia. Él había comido tierra del sepulcro del supuesto vampiro, o sea, de la persona que lo había atacado, y además había frotado su cuerpo con sangre. Este era un antiguo rito que se utilizaba para protegerse de cualquier contagio, porque ya se decía que los vampiros contagiaban enfermedades, ¿no? Que volvían de la muerte para contagiar a las personas. Cuando Paul murió accidentalmente, fue enterrado, y poco después varios aldeanos también murieron repentinamente, y como al mismo caso que habíamos hablado muchos aldeanos dijeron que él los había atacado por la noche. Muchas personas que estaban en su lecho de muerte alcanzaron a reconocerlo supuestamente antes de los ataques. Y la verdad es que, acordándose de las palabras y de las historias que él contaba de haber sido atacado previamente por un vampiro, la gente empezó a decir que a lo mejor este ataque sí se había realizado, convirtiéndolo en vampiro a él también. ¿Qué es lo que hicieron en este caso? Le pidieron la aprobación nuevamente a un médico militar llamado Jonan Flukinger, los cuales exhumaron el cuerpo 40 días después del entierro. También hay un informe médico entregado por las autoridades con fecha del 26 de enero de 1732. Y este informe médico también describe lo siguiente. Es bastante similar al caso anterior, que el cuerpo no mostraba signos de decomposición, había sangre fresca en la boca, las uñas y el cabello parecían haber crecido, y también se hizo el rito de clavarle la estaca al cadáver, el cual dice que una vez realizado esto, el cadáver como emite un gemido y que empieza a sangrar de forma abundante. Y también se hizo exactamente lo mismo. En este caso, quemaron el cuerpo y las cenizas fueron arrojadas al río Morava. Y bueno, lo que hicieron también en este caso fue que también la gente que murió y que dijo haber sido atacada por él, también las quemaron y las tiraron al río. O sea, se aseguraron de que no volviera, como que por si acaso había contagiado a alguien más, que nadie más fuera a levantarse. Entonces tomaron a todas las supuestas víctimas de Arnold y las quemaron a todas. Y las tiraron. Y también yo creo que hay que entender el contexto, ¿no? O sea, ubícate en 1700, que hoy en día, bueno, pues tenemos todos estos medicamentos, penicilinas, y que pues en ese momento, pues el que alguien te enfermara, ¿no? Pues era prácticamente un tema mortal, ¿no? Entonces, este miedo constante que tenía la gente a ser contagiada de una enfermedad que no tuviera cura, pues era algo, pues yo creo que mucho más cotidiano que hoy en día, ¿no? Bien interesante cómo surge esto en Serbia. Y yo, bueno, pues más como avanzando en esta historia de cómo se va generando el personaje y el nacimiento del vampiro ya como un personaje, pues hay que hablar de Polidori, del nacimiento del vampiro y dos personajes que inspiraron la figura como un personaje de Drácula, ¿no? Y el primero es Lord Byron, ¿no? Y a mí me pareció interesante cómo surge
este personaje más o menos por ahí de 1816, ¿no? Y me parece interesante ubicarnos en el contexto también de qué pasó en 1816. Y estaba yo leyendo que hubo alguna erupción volcánica ahí por Indonesia y eso provocó que el cielo prácticamente de gran parte de Europa viviera como cielos grises y días sin sol. Hablan de un verano en 1816 muy gris, ¿no? Porque esta erupción había provocado pues que la ceniza volcánica cubriera gran parte de muchos territorios, ¿no? Y bueno, pues hay que ubicar también ahí a Lord Byron, que era uno de los poetas más famosos de Europa, pero que también era muy escandaloso. Era un aristócrata inglés, muy galán, egocéntrico, muy libertino y que vivía en un torbellino de excesos y amantes. Incluso decían que era tan irresistible como destructivo. Entonces, toda esta vorágine de este tipo, ¿no? Provoca que sea expulsado de Inglaterra por sus aventuras amorosas, ¿no? Incluso, ¿no? Yo leía que había un rumor de incesto con su hermana Augusta, ¿no? Y entonces lo que hace Byron al ser expulsado es que se va y se refugia en Suiza. Y ahí, pues con toda la mente que tenía como poeta y escritor, ¿no? Pues se va junto con su médico personal, un hombre de nombre John Polidori, ¿no? Que era un joven muy inteligente, pero inseguro, pero que admiraba mucho a Lord Byron e incluso lo envidiaba. Entonces, durante ese verano gris, ¿no? Se reúne con su médico, con John Polidori, y conocen a Percy y Mary Shelley, ¿no? Y bueno, pues Mary Shelley, autora de Frankenstein, y durante varias noches de tormenta se reúnen estos cuatro a leer historias de fantasmas y Byron les propone un reto. Cada uno escribirá la historia más terrorífica que puede imaginar. Y de esas noches nacieron pues prácticamente dos criaturas inmortales. Mary Shelley, de 18 años, ¿no? Sueña con un científico que desafiaba a Dios, como lo habíamos visto en el Cultivando pasado. Y bueno, pues Polidori, inspirado en su jefe, Lord Byron, escribe El vampiro en 1819, ¿no? Entonces, el protagonista de esta obra de Polidori, pues prácticamente es una copia de Lord Byron. En el libro es el Lord Ruthven, que era un noble seductor y cruel, ¿no? Y entonces el primer vampiro moderno pues nace en esta obra y bueno, pues tenía el rostro de este Lord Byron. Décadas después, el otro escritor interesantísimo retoma ese mito del vampiro. El gran autor, yo creo que el gran padre de Drácula es Bram Stoker, que nace en Dublín en 1847, y realmente lo que yo estaba leyendo sobre Bram Stoker es que él estuvo muchos años enfermo y recluido en su cama, postrado en su cama, y bueno, pues durante este tiempo en el que estuvo postrado muchos años, soñaba con este tema de la inmortalidad, ¿no? Ya años después trabaja como administrador ahí en Londres, en el Lyceum Theatre, y bueno, pues ahí conoce a un actor que se llama Sir Henry Irving, y es quien lo inspira gracias a esta personalidad que tenía este actor, que él hablaba que tenía una presencia muy magnética, e inspira su personaje del Conde Drácula, ¿no? Y aquí, entre sus lecturas, este Bram Stoker encontró la historia de un príncipe valaco del siglo XV, y ahí toma otro personaje que inspira al Conde Drácula, que es este Vlad III Tepes, que era un noble guerrero, ¿no? Un príncipe de Transilvania que se haría famoso por su gran brutalidad, ¿no, Chavita? Ahí tú tenías ahí algún dato. Sí, este príncipe, como tú lo dices, era una persona muy cruel, la cual pues fue criada o fue dado como garantía al Imperio Otomano, como ya nombraba también Javier. Había todavía estas guerras con el Imperio y pues había una contracultura que tenía pues odio, digamos, por estos conquistadores, y al regresar a su reino y empezar como su gobierno, lo primero que hace es, dado al odio que desarrolló, me imagino que se le trató bastante mal,
se convierte en una persona muy cruel, no solo con los otomanos, sino también con comerciantes o gente que le era, digamos, incómoda. Y entonces le empiezan a decir en rumano la palabra Drácula o Drácule, me parece que era dragón o demonio. Entonces era como el príncipe Drácula. Entonces de ahí viene como como esta inspiración del nombre de Drácula primeramente, y pues el lugar de origen de Drácula pues era Transilvania, ¿no? Ahí ya viene como ese segundo origen de tanto del lugar como del nombre. Y hay que decirlo, ¿no? Que, o sea, Bram Stoker lee sobre Vlad III porque, bueno, Vlad III fue un príncipe de ahí por 1431, ¿no? Bien interesante porque su papá era Vlad II, ¿no? El Drácula. Y justo lo que yo había leído es que estos, tanto su papá como él, eran miembros de esta orden del dragón, que era la encargada de defender a Europa del Imperio Otomano. Y justo de ahí, como dices tú, sale el nombre de este Draculea, que era como hijo del dragón. Y dentro de sus métodos más temidos de castigo que utilizaba este Vlad III, pues este era el empalar o el empalamiento, ¿no? Y para explicar un poquito esto, pues era era una estaca afilada que atravesaba el cuerpo de las personas desde el recto hasta el pecho o la boca, y las víctimas agonizaban durante horas mientras los cuervos que pasaban por ahí pues iban arrancando su carne, ¿no? Se dice que Vlad mandó construir bosques enteros de gente empalada, ¿no? Hay datos que hubo más de 20,000 cuerpos clavados a lo largo de los caminos, ¿no? Y bueno, pues para algunos este tipo fue un monstruo, pero para otros pues fue un héroe nacional. Un liberador, ¿no? Y un liberador. Y me faltó decir justamente que este personaje, además de su crueldad, creó algunas leyendas en el Imperio Otomano, y la gente tenía miedo a atacar ese reino debido a lo cruel que era, pero porque decían que poseía como poderes sobrenaturales o era pues un demonio, ¿no? Tenía como algo más místico, y justo cuando cuando vencen su reino y lo asesinan, lo primero que hace el Imperio Otomano es llevarlo a las ciudades principales, arrancar la cabeza y llevarlo a las ciudades principales la cabeza para demostrar a los soldados y a la gente que era una persona de carne y hueso. Ajá. Y justo yo creo que esto es bien interesante lo que dices, Chavita, porque con el tiempo yo creo que este cuate Vlad III empieza a generarse una historia de su crueldad, ¿no? Alrededor de historias con ciertas supersticiones, y entonces ahí mismo soltaba que, oigan, pues al parecer este cuate bebe sangre y al parecer su alma nunca halló descanso. Y entonces toda esta mezcla de historia, crueldad y deseo de poder genera que Bram Stoker dé vida al famosísimo conde Drácula, este noble que no podía morir, ¿no? Y entonces, bueno, pues me parece que pues se genera este personaje, ¿no? Como esta combinación entre el aristócrata, pero también un sado, ¿no? Un enfermo de poder, pero también un muerto viviente, pero también un tipo cruel, pero también, o sea, sí, se genera toda esta historia alrededor del conde Drácula, ¿no, Javi? Sí, y a mí hay algo que me parece muy interesante, una información que yo tengo, que precisamente en la época en que Vlad estaba vivo, ¿no? Empezaron a haber muchos conflictos comerciales y políticos. Y uno de los principales, digámoslo así, responsables de la propagación de esta imagen, ¿no? Eran los alemanes. Ellos ya empezaron a generar varias crónicas y a escribir cuentos, ¿no? Y empezaron a difundir todos estos folletos propagandísticos en alemán y en latín. Ellos aprovecharon que recientemente se había inventado la imprenta, ¿no? Entonces, con la invención de la imprenta se empezó por ahí en el 1480, 1490, empezaron a difundir y hacer esta propaganda sobre Vlad, que
que obviamente lo único que hizo fue reforzar como la idea, ¿no? de este hombre malvado, digámoslo así, y se escribieron varias historias, pero ¿qué decían las crónicas así a grandes rasgos? Era el tema de que Vlad efectivamente era un tirano que era sediento de sangre y lo pintaban como un gobernante demoníaco, ¿no? Que disfrutaba, como ya lo habían dicho, torturando y empalando. Y hay varios como episodios en el fondo que se van repitiendo en varias de las crónicas, entonces esto ya fue como reforzando la idea de este hombre malvado, que era primero los banquetes entre los empalados, ¿no? Que Vlad lo que hacía era mandar empalar a los enemigos y se sentaba a comer en medio de ellos bebiendo vino y disfrutando un poco del hedor que emanaba toda esta gente que estaba muerta a su alrededor. Y eso lo hacía como una forma de simbolizar su dominio sobre la muerte, ¿no? Y el miedo, como que no le tenía básicamente miedo a nada. Sí, estaba bien también enfermito, ¿no? Sí, loco, también el empalamiento de embajadores turcos, ¿no? Ya hablamos de esta guerra, pero algunos enviados otomanos se negaban a quitarse los turbantes ante él, por ejemplo, porque él lo pedía como un respeto, ¿no? Como algo religioso, que debían quitarse sus turbantes. Y Vlad ordenaba que le clavaran en la cabeza con clavos estos turbantes para que no se les cayera nunca más, como el hecho que no quisieran sacárselas ante él, entonces iban a tener estos turbantes por siempre pegados a su cabeza. También el tema, ya lo mencionaron, del bosque de los empalados. Y también el tema, hay una historia que se repite respecto a los mendigos incendiados. Él, en algún episodio, para limpiar su capital, ¿no? De la pobreza, Vlad organizó un banquete para mendigos y enfermos. Entonces él lo plantea como: mira, quiero que toda la gente participe en esta fiesta, porque como haciéndose el bueno, ¿no? Como me importa la gente pobre, sin recursos y tal. Y una vez que estaban todos ellos dentro, mandó a cerrar las puertas y a prender fuego al edificio donde estaban todos estos mendigos. Y él decía que él lo había hecho porque así nadie más iba a sufrir de hambre. En el fondo, eliminar a toda la gente que para él... acabó con el hambre de manera... claro, de una, ¿no? ¿Cómo lo solucionamos? Llamémoslo todo un banquete y ya. Así que la verdad es que todos estos relatos muestran a Vlad, ¿no? como un tirano, como una persona que era bastante malvada, ¿no? Todo esto ayudó, todas estas crónicas, a reforzar esta figura negativa, digámoslo, sobre él. Y ya las crónicas rumanas lo muestran, como ya el Chava lo mencionó anteriormente, ya más como un héroe, ¿no? Ahí tú puedes ver la diferencia, como estas crónicas alemanas, ¿no? Lo muestran como un ser como terrible, y las crónicas rumanas ya lo mostraban como un héroe patriota, llamémoslo así, ya que él era lo veían como un defensor de la fe, ¿no? Que castigaba a los ladrones, a los traidores. Si publicabas algo en contra de él, ¿no? También. Ya, claro. ¿Cómo no ibas a quedar? Y yo creo que, bueno, pues... Te lo definía como que era severo, pero justo. Y bueno, pues alrededor de este personaje que ya se crea con Drácula, también creo que durante siglos lo que la gente a veces no entendía lo convertía en terror, ¿no? Y entonces se iban dando cuenta, pues, de señales, y hoy en día pues sabemos que muchas de las señales de que la gente en ese momento determinaba que eran vampiros, pues pueden explicarse hoy en día por enfermedades reales, como lo es hoy en día la porfiria, ¿no? Que es un trastorno genético que impide metabolizar ciertas sustancias del cuerpo, y quienes la padecen, pues evidentemente presentan algunos síntomas como piel pálida, como dientes manchados de rojo, como hipersensibilidad a la luz solar, como incluso orina oscura o dolor intenso cuando se exponen al sol. Y en las aldeas medievales, estas personas pues vivían encerradas y salían solo de noche, y a veces bebían sangre o comían carne cruda para librar los síntomas, ¿no? Para aliviar estos síntomas. Y pues los vecinos y todos los que estaban alrededor de este tipo de gente pues los veían como seres malditos. Y entonces así la porfiria y otras enfermedades fotosensibles pues se convierten en este germen biológico del mito vampírico, ¿no? El vampiro que huye del sol pudo ser en su origen una víctima de su propio cuerpo. Súper bueno dato, sí. Entonces, bueno, pues para hablar de y seguir en este cultivando, ¿no? Con el tema
del culto al vampiro, pues hablemos de cómo, de ciertas señales que el folclore europeo establecía para detectar un vampiro, Chavita. Bueno, pues algunas de las que surgen, James, son, ya sabes, las clásicas, ¿no? Es un personaje que no tiene reflejo por carencia de alma, es un demonio. La segunda era que, por ejemplo, tiene repulsión al ajo, a los crucifijos, porque pues era una sociedad pues realmente católica, siempre ha sido como guiada por el cristianismo en la Europa antigua, y pues como ya lo decías, la aversión a la luz del sol, que pues no en todas las leyendas los mataba. Eso ya fue mucho más tarde, me parece que en Nosferatu, ya en los 1900, pero ni siquiera con Bram Stoker, ¿no? Era más bien mostraba como su lado débil, ¿no? Su verdadera figura del vampiro viejo, digamos. No era una debilidad, pero no era una sentencia de muerte que te cayera en la luz del sol. No sé si tengan... ¿Tú tienes alguna otra cosa, Javi? Sí, como decía Chava, va a enfatizar en el tema de la luz del sol, que efectivamente en las leyendas antiguas de Europa del Este, donde se originan la historia de los vampiros, ¿no? Ellos sí podían salir de día, no eran destruidos por el sol, según lo que menciona la literatura, y ellos preferían la noche porque como que era más representativo de ellos, como su elemento natural, decirlo así, de alguna forma, más oscuro que el sol. El sol los debilitaba, pero no los mataba. Eso, la idea de que el sol los quema o los desintegra es mucho más moderna y es introducida, como bien lo dijo Chava, durante cuando aparece Nosferatu. Ahí ya se menciona por primera vez que la luz los daña, y ya después el cine utilizó bastante este recurso de que el sol los afecta de manera mortal, digámoslo así. Bueno, otra cosa que se dice sobre los vampiros es que ellos duermen en ataúdes, y el origen folclórico de estas aseveraciones de origen balcánico, en el cual se decía que los vampiros regresaban a su tumba durante el día. Se supone que los vampiros son seres que han muerto, ¿no? Y que son unos cadáveres, llamémoslo así, reanimados, y por lo tanto ellos necesitan reposar en su tierra o cerca de sus restos mortales. En muchas leyendas se decía que el vampiro debía volver a su tumba antes del amanecer, si no su alma quedaría atrapada fuera del cuerpo. Bueno, podría volver a estar dentro de la carne, ¿no? Y luego, ¿qué otros simbolismos tenemos a través de los vampiros? Por ejemplo, el tema de que tú lo mencionaste ya, el tema de los ajos. Un dato importante es que durante esta época donde había muchas pestes, por ejemplo, se utilizaba mucho el ajo, ya que es utilizado, bueno, primero como amuleto. Esto siempre ha sido utilizado para protegerse de demonios. La gente colgaba de forma natural el ajo para evitar el mal de ojo, brujas o enfermedades. Y algunos lo colocaban incluso en las tumbas de los muertos para purificar al muerto. Se decía que si uno ponía los ajos, evitaba que regresara, que es un poco lo que hace el vampiro, ¿no? Que luego de muerto sale de su tumba a atacar a las personas. Y también se dice que el ajo tiene un olor fuerte y contiene alicina, que es un antibiótico natural. Entonces, como en toda esta época estaban estas enfermedades, peste, descomposición, cualquier olor a ajo se asociaba con la salud, lo vivo y lo limpio, ¿no? Entonces era especial para combatir a los vampiros, que más que morder o que llegar y morderte y tomar tu sangre, también se decía que podía contagiarte, ¿no? Entonces contagiarte con esta enfermedad y tú convertirte en vampiro, y por lo tanto el ajo los alejaría y evitaría que contrayeras cualquier enfermedad o peste que pudiera transmitirte el vampiro. Oye, James, ¿y no les parece hablar un poco ya de la historia de Drácula, la verdadera historia? O bueno, no la verdadera, pero digamos sobre el libro de Drácula. Yo ahí te diría, Chavita, hay cosas muy interesantes previo a este tema que tocas, pero yo estaba buscando alguno de de estas señales, como bien dicen, todo el tema de que no proyecta su sombra ni su reflejo, este tema que explicó Javi del ajo, que tampoco soportan ni los objetos sagrados. Había visto que su tumba desprende un olor como a podredumbre, sus colmillos que son largos y sus uñas
los colmillos, perfecto. Ajá. Y el otro, que me pareció muy interesante, es debe ser invitado a entrar a una casa. Y yo me quedé así como, ¿cómo que debe ser invitado a entrar a una casa? ¿No? Y porque tiene un profundo significado simbólico y religioso. No sé si viste eso tú, Javi. Pero ahora que lo mencionas, yo recuerdo cuando veía Buffy la Casa de Vampiros, efectivamente tenían que invitarlos para poder entrar a la casa. Como que si no lo invitabas a pasar, y por eso de pronto, y el hecho que también tuvieran esta apariencia humana, y tú de repente, no sé, alguien golpea tu puerta y dices sí, como adelante, y puede ser un vampiro, ¿no? Pero si tú no le invitabas a entrar, ellos no podían entrar. Lo recuerdo. Y fíjense que me puse a buscar sobre este tema y platicaban que como en la época medieval europea, pues el hogar era considerado un lugar protegido por la fe. Por eso lo bendecían con cruces, agua bendita y oraciones. Era custodiado por los ancestros y los santos del hogar. Y sobre todo, pues era un lugar separado del mundo exterior, pues donde en el mundo exterior habitaban los demonios y los muertos errantes. Por eso en muchas tradiciones ningún ser maligno puede entrar sin permiso, espíritus, duendes, demonios o vampiros. Y la invitación era esa ruptura del límite sagrado. Por eso cuando el dueño abría la puerta, cedía su voluntad y su protección espiritual. Era prácticamente como si alguien dijera, acepto que entres en mi espacio y en mi alma, ¿no? Y bueno, pues justo se dice que un vampiro pues no puede forzar tu entrada, sino necesita que la víctima lo desee, aunque sea inconscientemente. Y entonces esta invitación simboliza pues esta rendición de libre albedrío, ¿no? Justo interesante porque pues otro de los, ya nada más para cerrar esta parte, ¿no? Otro de los datos para detectar un vampiro, pues también son estas conductas de manipulación y aislamiento, ¿no? Y esta obsesión que tiene el vampiro de control, poder y energía vital de los demás. Entonces, pues podríamos decir que el vampiro moderno no solo bebe sangre, sino a veces también te chupa la energía, el tiempo o la paz mental. Y aquí, pues también hay unos datos del cultivando que tenemos, pues para enfrentarlos, ¿no? Había el tema del ajo, de la cruz que ya hemos tratado, ¿no? La cruz y los símbolos sagrados que lo van a mantener a raya. La luz del sol que lo destruye, la estaca en el corazón que bien hablaba Chavita, otros hablan de la decapitación y quema, ¿no? El agua corriente que no puede cruzarla, y hablábamos de la sal y el trigo, Javi, no me acuerdo si es un tema de las semillas o algo así. Claro, lo conversábamos un poco antes, aquí para mí se cruzan dos historias. Porque según lo que ya mencionaba, que si uno le tiraba semillas se ponían a recogerlas. Yo había escuchado algo similar con respecto a las brujas. Considero que obviamente todas estas cosas de supersticiones deben estar algo relacionadas, ¿no? Pero se decía lo mismo, que tú tiras semillas o las arrojas fuera de tu puerta, porque se supone que la puerta es el umbral, ¿no? Tú ya lo mencionaste, el umbral entre que les des autorización o no para entrar a tu casa, pero si tú arrojas la semilla fuera, tiene la necesidad imperiosa de tener que contarlas. Entonces, en el caso de la bruja sí sé que tienen que recogerlas, pero él tiene que contarla y es una especie como de distractor, ¿no? Como protegerte para que no te ataque, llamando su atención a través de esta semilla. Sí. Eso me parece loco. Yo creo que en realidad, pues este tipo de rituales, pues eran formas simbólicas, yo creo, de controlar el miedo colectivo, ¿no? Y esta parte del vampiro, en el fondo, representa pues lo que no entendemos, y destruirlos es como darle ese sentido al horror. Siguiendo con el cultivando, me parece que habría que tratar el tema de los vampiros reales y el vampirismo moderno, ¿no? Que existe hoy en día. Yo veía ahí un episodio de esta serie muy importante que salió en 2018 en Netflix de Dark Tourism, en donde este periodista David Farrier visita una de las sociedades de personas que beben sangre humana en rituales simbólicos, ¿no? Como en este tipo de vampirismo que le llaman hoy, en busca de un equilibrio espiritual. Y bueno,
bueno, pues yo había visto, no sé si tengan algún dato aquí de esto, pero que existen personas que hoy se identifican con el vampirismo de manera ética y consciente. Los primeros son los sanguinarios, que consumen pequeñas cantidades de sangre humana de forma segura y consensuada, ¿no? De hecho, esa sociedad de Nueva Orleans, y por ahí hay una en Atlanta también, y en Berlín hay alguna que son sociedades que consumen sangre humana. Y luego también existen estos vampiros psíquicos, ¿no? Que, bueno, pues me parece que es algo interesante, que se alimentan de la energía o del aura de otros, ¿no? Y bueno, ¿cuántas veces no han estado ustedes con alguna persona que de repente, pues, digo, no sé si sea cierto o no, se los dejo ahí, pero sí, estoy de acuerdo. Oye, yo acabé cansadísimo después de haber tratado con esta persona y bueno, pues consumió toda mi energía, ¿no? Y pues también están los híbridos que pues combinan ambas prácticas, pero no lo hacen por un tema de fetiche, sino por una identidad o creencias energéticas, ¿no? Estas comunidades son comunidades reales, es interesante verlas, ¿no? Con ciertos códigos de respeto, incluso códigos de higiene y consentimiento. No es como que chupen la sangre como lo pueden ver. Que llegas y te la... Bueno, que llegas y te quieren chupar la sangre, ¿no? Sí. O sea, más bien es un tema o sea, que es quirúrgico. Lo hacen con medidas de higiene y que incluso sí, no es incluso que se hacen análisis previos de sangre para ver si no tienen alguna enfermedad previa, ¿no? Que hay muchas enfermedades que se pueden transmitir a través de la sangre, la hepatitis, el VIH. O sea, para los vampiros modernos debe ser bastante complicado buscar una fuente segura de alimentación. Igual yo había leído que mucha gente que opta por el tema de beber sangre, mucha gente no necesariamente bebe sangre de alguien más. Normalmente hay gente como que voluntariamente da su sangre, pero muchos por ejemplo, se hacen pequeñas punciones para beber su propia sangre. Es decir, por ejemplo, cortarte un dedo, es como cuando te pinchas un dedo ahí con una aguja y te empieza a salir sangre. Hay mucha gente que lo hace de esa forma, que es la manera de poder obtener sangre, ¿no? Y yo estaba viendo, porque me parece muy interesante hoy en día el tema de beber sangre humana, porque no es algo que esté realmente regulado, digámoslo así, legislado en la mayoría de los países. Entonces el tema es cómo obtienes la sangre y para qué la usas, ¿no? No hay algo, no hay como leyes que digan está prohibido beber sangre. Entonces sí hay regulación obviamente respecto a las donaciones, a la seguridad sanitaria y todo, pero obviamente no hay leyes que lo prohíban explícitamente. Entonces me genera curiosidad cómo se mueven estos grupos, ¿no? Estas sociedades vampirísticas, llamémoslo así, que tienen interés por la sangre real. A mí no me llama en lo personal. Y que tienen esas creencias, Javi, de que, bueno, pues gracias a esta conducta que realizan, pues ellos obtienen más energía, obtienen, pues que a lo mejor puede ser, y también de un desconocimiento médico, ¿no? A lo mejor su sangre no tiene algún elemento, ¿no? Y bueno, pues es como una transfusión. Cuando tú tienes a un enfermo que tiene falta de algún elemento vital de la sangre o un elemento para que su sangre esté en óptimas condiciones, pues necesitan una transfusión para que esa sangre les dé pues calidad de vida. Y bueno, pues interesante este tema del vampirismo. Vean esta serie de Dark Tourism, es interesante. Ya nos salió la segunda temporada, pero bueno, en esta primera él acude a New Orleans a ver a esta comunidad de gente que bebe sangre. Y ahora, pues, como siempre lo hemos dicho, ¿no? En un podcast de cultura pop, pues hay que ver al vampiro en el cine y en la cultura pop. Y hay muchas películas, muchas caricaturas. Oye, James, que antes de que avances, perdón, algo que me gustaría recalcar, el por qué Drácula se volvió un ícono, o más que un ícono, se popularizó tanto en la época de Bram Stoker. Y algo que yo vi es que Bram Stoker y pues antes de eso el vampiro con ¿cómo se llamaba el otro autor? Bueno, lo olvidé, el autor del vampiro, digamos, de la primera obra.
ellos dos lo primero que hacen... Polidori, chavita. Polidori, perdonen a todos, pero Polidori, el autor, ambos lo que hacen es romantizar un poco la historia del vampiro como tal. Lo que hacen es tomar pues estos seres que eran un poco repulsivos, seres muertos, hinchados, que causan pues esta como enfermedad, ha visto como una enfermedad, a hacerlos unos personajes, digamos, de la aristocracia, que tenían una vida deseable, que sí cometían estos atrocidades, pero de cierta manera también la gente los ve como una figura aspiracional, porque es una figura que no muere, una figura que conquista mujeres y una figura pues que tiene una vida que poco se pueden dar, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que toma la gente, es sí ver de cierta manera el lado oscuro y la parte de terror que también les intriga, pero también ver esa vida aspiracional e imaginarse pues qué haría yo con estas cualidades, ¿no? Y que también pues piezas de cultura moderna como Twilight romantizan y llevan todavía más para adelante estos puntos claves que yo es lo que creo alzaron la figura de Drácula ante otras figuras de monstruos, ¿no? Yo creo que aquí en el tema de la cultura pop, yo dividiría en 3 etapas toda la serie de películas que hablan sobre Drácula. Primero, pues donde salía el vampiro clásico que empieza con esta Nosferatu de 1922 de Murnau, donde se ve al vampiro como peste. También está dentro de los clásicos Drácula de Bela Lugosi de 1931, donde sale este conde pues elegante, sensual, inmortal. James, y en esa película que tú mencionas también, la de 1931 de Bela Lugosi, fue a mí me parece interesante que fue una de las primeras películas donde se empieza a mostrar el tema de los colmillos prominentes en el Drácula, porque en el libro original de Bram Stoker, el personaje, la novela no se describe el tema de que los vampiros tuvieran los colmillos largos, tampoco en Nosferatu. Fue esta como la primera película que empezó a un poco a moldear, y yo creo que siempre hago este mismo comentario, como Hollywood tiene un gran impacto en nuestra percepción, pero ya si viene una película bastante antigua, ya empieza un poco como a adaptar o a hacernos una idea del vampiro con los colmillos largos que a lo mejor no existían previamente, pero que luego a través de esta película empieza a hacerse popular. Y hoy en día yo creo que nadie se disfraza de vampiro sin utilizar los colmillos grandes. Sí, claro. Y como tercera dentro de esta parte clásica, yo pondría el Horror of Drácula de 1958 de Christopher Lee, ¿no? Que está esta parte como del deseo hecho sangre. Y yo creo, y hay que darle, y bueno, en mi personal percepción hay que darle un punto aparte. Yo creo que a esta de Bram Stoker's Drácula de 1992, ¿no? Pues por quién la dirige, que es Francis Ford Coppola, ¿no? La visión de Coppola para mí redefine el mito de Drácula. También los actores que interpretan Gary Oldman, que encarna al conde Drácula, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves. Entonces, interesante. Yo sí sé, este creo que sería mi gran recomendación de película de Drácula. Y Coppola, pues lo que yo estaba leyendo es que rueda la película sin efectos digitales, evidentemente solo con luz, sombras, trucos ópticos, y crea una película donde el horror y el terror es arte y el amor condena, ¿no? Una frase eterna de esta película es esta de "He crossed oceans of time to find her". Creo que esta es la película de Drácula, ¿no? Y luego ya viene la serie de películas donde se ve al vampiro ya moderno y la cultura pop, como la de 1994, que es Entrevista con el vampiro, ¿no? Esa pegó muchísimo, ¿no? Yo te voy a ser sincero, nunca la he visto entera. Como que a mí, no sé, no tenía creo que la edad para que me convenciera, pero me han dicho que es buenísima. ¿Ustedes sí? Es buenísima, es buenísima. Sí. Y bueno, pues como que ese crush de todas las chicas de que pues Brad Pitt y Tom Cruise eran vampiros, ¿no? Claro. Y todas querían ser vampiras, ¿no? Exacto. Y luego sale también Antonio Banderas.
Y sale tu Sí. crush de la infancia, chavita. Sale de Kirsten niña. Dunst, ¿no? Kirsten Dunst, Bueno, exactamente. ya me gustó más grande, claro. No voy a oírse tan mal el comentario. Ya me gustó más madurito. Entonces sí sale. Yo creo que vi la película no hace mucho tiempo y también como que no sé, no la tenía en mente y recuerdo que hace un tiempo atrás dije, bueno, película de vampiros, igual muchos actores buenos igual, y dije ya, me toca verla y la vi, la verdad es que me gustó bastante, muestran esta como dualidad, ¿no? Me gusta como son muy distintos los caracteres, Brad Pitt más así como sentido. Bueno, creo no estoy haciendo spoiler porque ya la película lleva más de 20 años, pero el tema sí, ya quien no la vio, ¿no? Sí, ya, y el tema de que Brad Pitt muestra como la culpa, ¿no? Así como casi como un vampiro con conciencia que siente la culpabilidad de ser vampiro y tener que consumir sangre, mientras que el Tom Cruise es como más arrogante, ¿no? Como el que él se jacta de ser vampiro, como que sí. El orgullo de ser vampiro. Y luego, bueno, yo la verdad no lo he leído, lo tengo que aceptar, pero dicen que la obra en la que se basó Entrevista con el vampiro, que es una obra literaria de Anne Rice, ¿no? Que es buenísimo el libro. No he tenido la oportunidad, no me he dado el tiempo, pero bueno, pues ya es una recomendación literaria de Cultivando. Lean el libro de Anne Rice de Entrevista con el vampiro. Pero luego viene otra muy importante, chavita, en 1998, que es Blade. Y entonces ya sale este vampiro, ¿no? De afroamericano, urbano, guerrero, ¿no? Y bueno, pues se vuelve también un hitazo. Y luego para pues toda la banda masculina, en 2003 sale esta Underworld, que es esta guerra muy guapa, la chica. ¿Cómo se eterna llama? Entre vampiros y hombres lobo, sí, ¿no? Classic. Y bueno, pues también fue un hitazo. Creo que tiene una o dos secuelas, Underworld. Buffy la cazavampiros se te está pasando. Esa también era a finales de los Buffy la cazavampiros también. Sí. Muchos de los crush del target que escuche Cultivando, ¿no? Sí. Pero Claro. también vienen esta también de 2004, que es Van Helsing con Hugh Jackman, ¿no? Que es este cazador legendario contra Drácula y Frankenstein. Y luego viene un fenómeno global, ¿no? Que es esta Twilight de 2008. Más teenager. De Teenager, ¿no? Donde ya el vampiro tiene hasta su Volvo, ¿no? Ah, sí. Sí. Muy fresa, entonces, como decía. Esta Twilight de Catherine Hardwicke, donde sale Robert Pattinson y Kristen Stewart, ¿no? Y es ya donde el vampiro deja la cripta como para brillar al sol y se da como romance adolescente, teenager, ¿no? Como este amor inmortal. Y bueno, pues tuvo una legión de fanáticos, hay que aceptarlo. Yo no soy muy Twilight fan, pero creo que, o sea, tiene su fanaticada. Sí pegó, claro. Pero nos toca verlas a ver con las novias o pretendientes en esas épocas, ¿no? Por eso, Yo sí me negué mucho, varias, chavita. Yo no sé yo sí tú, me tocó pero yo sí. Yo sí vi varias. No la uno, creo que hay 3 o 4, vi las últimas. Estoy seguro. Ya Sí, estaba. es muy, o sea, yo la vi, no soy muy fan de las cosas muy así, teenager, muy románticas, como todo perfecto, el chico millonario que es sexy, que es vampiro. No es mucho mi onda, pero sí, igual las vi todas porque mi hermana era muy fan y era, veamos esta película. Ok. Pero sí debo decir algo muy, muy importante para mí. Hay una, en esa película hay una escena que se graba donde se supone que están todos los vampiros, como en la sociedad de los vampiros, y él va como a entregarse por amor, así a morir para poder estar con su amada o algo así, si es que mal no recuerdo, perdonen si no es fidedigno. Y yo fui a ese pueblo en Italia, a Volterra, sí, en donde Italia, okay. se supone que generó todo, y es muy lindo. Y la verdad es que yo lo vi en la película, no fui con esa intención de por qué era de la película, sino más bien que planificamos un viaje con unos amigos a un lugar por ahí cerca y alguien dijo, hoy me gustaría conocer esta ciudad, creo que es linda. Y cuando la empiezo a ver, dije, esto se me hace conocido y claro, me aparece ahí en la búsqueda que era
ahí se había grabado Crepúsculo. Entonces es una ciudad como muy italiana en el cerro, en un cerro con un castillo, y es muy hermoso. Okay. Así que... Perdón, pero ¿nos puedes dar el dato del nombre del pueblo para... Volterra. Volterra, okay. Volterra se llama. Oye, Javi, ¿y tú eras fan del lobo o del vampiro? Porque creo que eso también... Así, que no traía playera. Yo era del lobo. Yo era fan del lobo, 100%, sí. Sí, porque... me gusta mucho el vampiro. Este cuate que digo, la verdad tenía su six pack, ¿no? Pero cada que podía la película, se claro. la playera. Sí, le tiraban, yo no me acuerdo por qué, pero sí casi le tiraban agua, se la quitaba, lo retaban, se quitaban la playera. Sí, digo, lo estamos diciendo en tono de envidia de la buena, ¿no, Chavita? Sí. Ya así te dejaba incómodo, sí, sabías que tú no tenías ese six pack, ¿no? Sí. Ya no te iban a averiguar. Oye, Chavita, Javi, y luego, pues yo tenía que ver el vampiro en el humor y en la cultura mexicana, ¿no? Y también México le ha tocado hacer buenas películas. En 1957, El vampiro de Fernando Méndez con Germán Robles fue pionera del terror gótico mexicano. Órale, y bueno, pues después llegan los héroes populares, Chavita, el Santo, el enmascarado de plata, ¿no? El Santo contra las mujeres vampiro de 1962 y luego también esta de El Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo de 1973 y bueno, pues también la inocencia del cine familiar. ¿Quién no vio Chabelo y Pepito contra los monstruos? También de 1973, donde estos dos niños se enfrentaban al terror con valentía, ¿no? Y bueno, pues el mito europeo de Drácula se volvió folclore mexicano mezclando humor, lucha libre e incluso tradición popular. Y te faltó, que yo nunca lo vi, creo que realmente, pero el Chiqui Drácula. Lo conozco, pero nunca sé cuál era como su chiste de Chiqui Drácula. Pero sí, muy, muy interesante, sí es cierto. Y luego, bueno, pues el siglo XXI también nos trajo nuevas visiones, ¿no? Yo estaba viendo algunas series y películas, ¿no? Que hoy en día sigue tratando el tema de los vampiros. Por ejemplo, la de Only Lovers Left Alive de 2013, What We Do in the Shadows, ¿no? Hay una ahí de HBO que se llama True Blood. También una muy famosa serie que todas las chicas querían al actor, ¿no? Esta de Vampire Diaries, ¿no? Y bueno, pues hay otra ahí de Drácula de Netflix que yo no he visto, que salió en 2020. No, todas estas pues reinvenciones del personaje de manera moderna, sensual y política, ¿no? Entonces en estas pues el vampiro se vuelve también filósofo, en algunas ya el vampiro es influencer y antihéroe, pero pues sigue vivo, ¿no? Y bueno, pues cada época para allá, no sé si ahí ustedes vayamos ya cerrando este especial de los vampiros de Drácula, pues cada época tiene su Drácula, ¿no? Desde el monstruo de Nosferatu, el aristócrata de Lugosi, el amante de Coppola y Keanu Reeves, el guerrero de Van Helsing, el romántico de Twilight, ¿no? Y el héroe popular con el Santo, ¿no? Y bueno, pues el vampiro yo creo que nunca muere, sino se transforma con nosotros, ¿no, Chavita? Sí, definitivamente. Y como último recalque, me gustaría también en la cultura popular existe un juego. Yo fui gamer, pero nunca le jugué este juego, pero es tienes muy razón, famoso, Chavita. Muy famoso, que se llama Castlevania, que justo habla también de la historia de Drácula. No me sé la historia muy bien de este juego, pero al parecer es literal la historia de Drácula vista desde el lado del cazador de vampiros. Es un juego que dicen que es muy bueno, que tiene muchas versiones y me parece que hasta juegos relativamente recientes, y que tiene también su serie de Netflix, que es una serie animada que también está calificada con bastantes estrellas. O sea, me parece que es muy buena. No la he visto, pero me voy a dar la tarea de verla. Y pues también, digamos, ha penetrado también ya en la onda de los videojuegos, ¿no? Y me parece bastante interesante ver cómo este personaje de los vampiros y de Drácula específicamente llegó a todo, ¿no? Y en Plaza Sésamo.
Bueno, hay películas también muy modernas como de animación, ¿no? Este Hotel Transilvania, que es de las como más modernas que hay. Ya lo habíamos mencionado antes del Conde Pátula, que yo lo vi cuando era más pequeña, que me gustaba. El Conde mucho. Pátula, muy cierta. Este vampiro pato. ¿No? Me encantaba el Conde Pátula. A mí me gustaba mucho, igual. Y así varias animaciones, ¿no? El Conde Contar de Plaza Sésamo también. Pero bueno, pues para cerrar este especial de Halloween de Cultivando, pues tus conclusiones, Javi. O sea, me parece interesante cómo estas historias, que en mi opinión comenzaron a través de desconocimientos de medicina, de inventarse una historia a través de gente muerta, a través que parte del desconocimiento, en mi opinión, fue generando tanto rumor y alcanzando tanto vuelo para generar toda esta historia sobre los vampiros, toda la literatura que hubo alrededor, cómo todos estos mitos empezaron a esparcirse, cómo se volvieron parte de la cultura general y obviamente existan o no existan, toda la gente sabe lo que es un vampiro y un disfraz recurrente. Bueno, ya hace poco vivimos Halloween, ¿no? ¿Quién no se ha disfrazado de vampiro? ¿Quién no ha visto a alguien disfrazado de vampiro alguna vez? Entonces la verdad es que ha alcanzado una relevancia importante en la cultura pop, sí, en la cultura pop del terror, ¿no? Perfecto. Tú, Chavita, tus conclusiones. Pues como conclusión, justo me llamó la atención retomar esta figura y ver su evolución, que siento que aunque sigue estando relevante en la cultura, sí se ha deformado mucho de ser un personaje horrorífico y que generaba miedo a ser ya como una figura aspiracional, todavía más aspiracional y ya como demasiado romantizada, ¿no? Creo que ya el vampiro ya es más querer buscar la inmortalidad y la belleza, porque ya hoy en día ya no hay vampiro feo que buscar el horror o que causar horror en las personas, ¿no? Ahora son películas de romance más que ni siquiera de suspenso. Más idealizado. Son sí, muy idealizados. Yo nada más ya para cerrar este Cultivando, al cual les agradezco mucho que hayamos realizado, la verdad estuvo muy interesante, datos que yo no sabía. Drácula yo creo que no solo es un monstruo, ¿no? Es esta advertencia, es una historia sobre el deseo de vencer a la muerte y perderse en el intento. Y yo creo que mientras haya quien tema envejecer, mientras alguien esté dispuesto a todo por sentirse eterno, pues Drácula va a seguir vivo, ¿no? Entonces me pareció muy interesante cómo va distorsionándose y vamos teniendo el personaje que hoy en día tenemos y que tiene y sigue cumpliendo esa esencia, ¿no? De el ser eterno, del chupasangre, de este ser elegante, de este ser aristócrata, ¿no? Que la cultura pop pues ha retomado en un sinnúmero de historias, en caricaturas, en películas, en videos, ¿no? Y que creo que, bueno, pues sigue vivo. Pues para terminar, no sé ustedes si tienen alguna recomendación de alguna rola que tenga que ver con Drácula. En esas sí se las quedo de ver, pero algo que me puse a escuchar un poco, el soundtrack de la película de Drácula de los 90s, y tiene un soundtrack que si bien es como sinfónico, se me hace muy bonito, creo que vale la pena. Yo les recomendaría echarle una orejilla y pues digo, si tienen alguna recomendación ustedes, bienvenida también. Canción Drácula de Gorilas. Claro, Drácula de Gorilas es buena también. Drácula, sí, cierto. Ajá. Y otra que está buena también y que creo que fue un referente, yo creo que a mí me gustó más el soundtrack que la misma película, pero esta Supermassive Black Hole de Muse que fue la de Twilight. De Twilight, ¿no? Muy recomendable. Mira cómo va saliendo los trabitos al sol, ¿no? Que no les gustaba a Crepúsculo. Pero sí la ubicó. Y pero por se cierto, saben Chavita tiene el Volvo, ¿no? Y yo tuve el Volvo, no es cierto. Claro. Pues yo creo que con esto cerramos, Chavita. Les
tienen todas estas recomendaciones. Muchas gracias, Javi, muchas gracias, Chavita. Seguimos con cultivando el miedo y creo que sería bueno también hacer uno de Frankenstein. De Frankenstein y del arte que ya también debemos, ¿no? Sí, porque creo que ahorita con la salida de este robot humanoide tiene mucho que ver este tema de Frankenstein. Y uno me encantaría, no sé si ustedes están los dos de acuerdo, pero uno de Hollywood, como ahora que lo nombrábamos, cómo ha moldeado Hollywood la cultura mundial. Estaría buenísimo, pero bueno, ese ya más de tarea un poquito más lejana. Pues, pero pues bueno, Javi tiene un concierto al cual acudir y necesitamos ya cortar este cultivo. Así es. Un abrazo, chicos. Un abrazo. Cuídense, que estén bien. Gracias. Hasta la próxima. Bye. Muchas gracias.